¡Ojo, chavales! Porque el Atlético de Madrid está a punto de quedar eliminado del Mundial de Clubes. Si quieres saber el contexto de cómo han llegado a esta situación y cómo podrían salir de ella, quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar al detalle. Voy a empezar por darles el contexto de absolutamente todo. Tenemos el primer partido de este grupo, que fue el PSG Atlético de Madrid. En este partido el Atlético de Madrid perdió por una goleada de 4-0, mientras que en el otro partido del grupo, que se jugó ese mismo día por la noche, Botafogo consigue llevarse la victoria por 2-1 contra el Seattle Sounders. Hasta aquí todo bien, ¿no? Se queda el Botafogo con 3 puntitos, el PSG con otros 3 y tanto Atlético de Madrid como Seattle con 0 puntos. Pues bueno, llega la jornada de ayer y aquí es donde llegan todos los problemas para el Atlético de Madrid. Primero de todo se juega el Seattle Sounders contra Atleti, partido que a priori parecía muy sencillito para el Atlético de Madrid, que mejoró su imagen con respecto a la primera jornada y se lo llevaron por un resultado de 1-3. Pues bueno, se llevan ahí unos cuantos goles para palear un poquito toda la diferencia goleadora que se llevaron en el primero. Ya saben ustedes que en este tipo de fase de grupo suele ser muy importante los goles que marcas y que te meten. Pero en el partido de la madrugada entre el Paris Saint-Germain y Botafogo es donde cambia completamente la película, ya que el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League, pierde por 1-0 contra el campeón de América. Esto para el Atlético de Madrid es una catástrofe de dimensiones bíblicas. Para que ustedes lo entiendan, esta es la situación actual del grupo del Atlético de Madrid. El Seattle, que ya está prácticamente eliminado, tendría que darse una carambola gigantesca para que ellos pasen como segundos de grupo. Ya les aseguro yo que no va a ocurrir. El Atlético de Madrid y PSG, que están empatados a puntos en el segundo y tercer puesto, y Botafogo, que tiene 6 puntitos siendo el primero del grupo B. Claro, esto de aquí ya es una situación que de por sí está bastante jodida, ya que tú imagínate que el PSG le gana al Seattle Sounders, que es lo más normal del mundo. Pues en esa situación el Atlético de Madrid tendría que ganar por 2 goles o más a Botafogo para poder pasar de ronda, debido a la diferencia goleadora tan baja que tienen por culpa de ese primer partido con el Paris Saint-Germain. Pero es que la cosa no es tan fácil como parece. Esta página de aquí está mal hecha, está mal configurada, ya que de cara a este Mundial de Clubes han cambiado las normas de cómo funcionan los goles en la fase de grupo. De normal esto es lo que pasaría en un grupo que estamos acostumbrados a ver en la Champions League, en una Eurocopa, en un Mundial. Pues bueno, sencillito, pasa al Atleti porque con una diferencia de 0 goles, pues tienen más goles marcados que el Botafogo. El problema es que la norma de este Mundial de Clubes dice lo siguiente: la manera de desempatar en los grupos es mediante la diferencia goleadora entre los clubes que están empatados. ¿Qué significa esto y por qué ha jodido una completa barbaridad al Atlético de Madrid? Pues que claro, tú imagínate que la situación queda así, Atlético de Madrid gana su partido contra Botafogo, Paris Saint-Germain hace lo mismo contra el Seattle Sounders, pues se formaría este triple empate. Pero claro, al contarse solo la diferencia goleadora en los partidos entre los clubes empatados, el resultado del Botafogo-Seattle no cuenta porque el Seattle no está empatado, el resultado entre el Seattle Atlético de Madrid no cuenta porque el Seattle no está empatado, y el resultado del Seattle contra PSG también da absolutamente igual. Por ahora, el único resultado que le cuenta al Atlético de Madrid de cara a ese desempate es el 4-0 que le metió el PSG. Y bueno, y el resultado que consigan en la última jornada contra Botafogo. En esta situación, ¿qué es lo que tendría que ocurrir para que el Atlético de Madrid pase a la siguiente ronda? Pues que le meta un 3-0 a Botafogo. O bueno, que ganen por diferencia de 3 goles. También les sirve el 4-1, por ejemplo. Esto sería para desempatar en el caso de que tuviéramos un empate. ¿Por qué? Pues muy sencillito, porque el Atlético de Madrid ahora mismo tiene un -4 del partido que le marcó el PSG 4 goles, mientras que Botafogo tiene un +1 debido a ese gol que le marcó el PSG ayer. Entonces el Atlético de Madrid, al meter 3 goles, pasa de un -4 a un -1, mientras que Botafogo pasaría a un -2, ya que ahora mismo tienen un +1 gracias a su victoria del PSG. A ese 1 le restan los 3 goles de diferencia del Atlético de Madrid, pues es un -2. ¿Qué ocurriría en el caso de que el Atlético de Madrid consiguiera únicamente una diferencia de 2 golitos? Pues el Atlético de Madrid se quedaría con un -2 y Botafogo con un -1, así que pasaría los brasileños. La única forma de desempatar es golear en la última jornada. Pero ojo, porque no es la única manera que tiene el Atlético de Madrid para clasificar a octavos de final. También existe la posibilidad de que el Seattle Sounders le empate al Paris Saint-Germain y sean los franceses quienes se queden fuera de la competición. Estamos ante una situación que se puede volver realmente muy jodida para el Atlético de Madrid. Tú imagínate clasificarte de rebote a este Mundial de Clubes, que es la competición que más dinero va a dar de la historia del fútbol, y no consigues ni siquiera pasar de la fase de grupos, que era algo que yo creo que todos los clubes europeos tenían como predeterminado ya. Que vamos, que si no pasas de la fase de grupos es un fracaso ontológico, porque pierdes una cantidad ingente de dinero. Ya solo con perder un partido en la fase de grupos creo que pierdes como 3 millones de euros, pero es que ya en ronda más avanzada nos vamos a cantidades muchísimo más potentes. Es un problema, es una situación bastante jodida la que tiene el Atlético de Madrid, que yo creo que ellos, a pesar de la mala situación del equipo, que vienen de hacer una temporada completamente desastrosa, sin fichar absolutamente nada en este mini mercado que les han
han dejado los equipos del Mundial de Clubes, pues aun con todo yo creo que el aficionado colchonero se esperaba llegar mínimo a cuartos de final, semifinales, y caer tan pronto es un golpe durísimo. Sin ningún tipo de duda, el gran fallo del Atlético de Madrid fue ese partido que hicieron contra el Paris Saint-Germain. Si no se hubieran comido una goleada tan grande, pues todavía tendrían alguna posibilidad. Y esta norma de aquí no solamente afecta al Atlético de Madrid, que es el club que más nos afecta, pues porque al final es español. Pero que fíjense, por ejemplo, aquí la situación del Oporto, que ha empatado a 0 contra Palmeiras, le ha ganado el Inter Miami, y en la última jornada se enfrenta Palmeiras contra Inter Miami. Así que de normal en otra competición esta situación era muy favorable para el Oporto, ya que entre Inter Miami y Palmeiras, gane quien gane, pues va a cargarse al otro, y además van a ir a ganar sí o sí este partido, porque el que gane se queda primero de grupo, y con que el Oporto a la Lali le metiera, yo que sé, un 2-0, clasifica como segundo. Pero en esta situación no, aquí tendríamos un empate a puntos entre Palmeiras y Porto, nos marcharíamos directamente al resultado entre ellos, que quedaron 0-0, y bueno, a ver, aquí por ejemplo en esta situación se libran bastante, pero por ejemplo, imagínate que en vez de ganar el Inter Miami este partido, lo gana Palmeiras. Pues aquí, aunque el Porto, fíjense que tiene un gol más de diferencia goleadora, en cualquier competición en la que ha habido fase de grupos en la historia del fútbol, habría pasado el Oporto sin ninguna duda. Pues nos encontramos con que no, ya que lo que prevalece es el enfrentamiento directo contra el Inter Miami. ¿Qué opinan ustedes, chavales, sobre el tema este del enfrentamiento directo en fases de grupo? ¿Creen que se debe tomar tan en cuenta o que no? Normalmente el enfrentamiento directo donde se suele utilizar es en ligas, en competiciones más largas, pero en competiciones tan cortas de tan solo 3 partidos por equipo, es que me parece una situación muy pero que muy injusta. Que bueno, que aún así las reglas son para todos igual. Esta norma de aquí, que hoy hace que el Atlético de Madrid quede eliminado del Mundial de Clubes, se dijo el primer día de todo. No es algo que se ha inventado ahora aquí para eliminar al Atleti. Al final ellos ya sabían dónde se metían, lo que tenían que hacer si querían pasar a la siguiente ronda, y aún así te jugaron un partido de absolutísima mierda contra el Paris Saint-Germain, que además es una putada enorme porque fíjense lo que ocurrió en este partido. Los dos últimos goles del PSG en el partido los mete Mayulo en el 87 y Kang-in Lee en el 97 de penalti, teniendo además Julián Álvarez un gol anulado. Si el Atleti llega a estar un poquito más centrado en esos últimos minutos, es que le valía incluso el 1-0 contra Botafogo en esta última jornada. Que también he visto muchísimos atléticos en redes sociales que le están echando la culpa al partido de ayer contra el Seattle Sounders. No es coña que he visto muchísimas críticas a Simeone porque ayer contra el Seattle se pusieron a defender con un 3-1. Pero es que es exactamente lo que dije en el TikTok que subí hoy hablando sobre este tema. Si el Atlético de Madrid ayer al Seattle le metía un 15-0, pues seguiría estando en la misma situación, porque en esta competición no cuentan los partidos en los que participen clubes que no estén en el empate. Es que por muy surrealista que parezca, aún ganando este partido por 30-0 y teniendo una diferencia goleadora espectacular, el Atlético de Madrid seguiría teniendo un -4 aún. Y bueno, lo dicho, déjenme ustedes su opinión por los comentarios sobre este tema. Yo supongo que los que sean atléticos estarán bastante dolidos, no para menos, y yo lo único que les puedo decir es que muchísimo ánimo y muchísima suerte, que todavía les queda esa última jornada contra el Botafogo, y capaz le meten un 4-0 y este vídeo que he hecho es una milonga espectacular. Si les ha gustado este vídeo, ya saben que pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, y adiós, nos vemos.